Hoy vamos a meternos en una historia increíble, la de cómo se forjó la Argentina moderna. Y no fue un proceso tranquilo, para nada. Hablamos de 3 décadas, de una guerra civil brutal, una historia de sangre, de fuego, y de 2 proyectos de país que simplemente no podían vivir juntos. A ver, situémonos. Es el año 1852 y estamos en plena batalla de Caseros. Los 2 máximos caudillos federales se enfrentan en el Palomar de Caseros. Imaginen la escena. El ejército grande, con Justo José de Urquiza a la cabeza, entrando victorioso en Buenos Aires. La residencia de Palermo, centro del poder rosista, es el principal blanco de los ataques. Pero la paz todavía no llega. Pero paz, no, para nada. Fue como prender la mecha de una bomba. Lo que vino después fue un conflicto muchísimo más salvaje. Una verdadera guerra por definir qué era y qué iba a ser Argentina. Y acá es donde la cosa se pone, digamos, irónica. Porque los mismos que habían luchado codo a codo para sacar a Rosas del poder, de repente se estaban apuntando con las armas. El enemigo ahora era el aliado de ayer. Y en el centro de todo este lío, 2 figuras clave. Por un lado, Justo José de Urquiza, el poderoso caudillo federal de Entre Ríos. Por el otro, Bartolomé Mitre, un ambicioso coronel porteño. Cada uno era la cara de un proyecto de país totalmente opuesto al otro. Esta pelea literalmente partió al país en 2. Y ojo, no era una simple pelea de políticos, era algo mucho más profundo. Una fractura total sobre quién tenía el poder, dónde estaba la plata y sobre todo, cuál iba a ser el futuro de la nación. Entonces, teníamos 2 Argentinas, 2 mundos paralelos. De un lado, la Confederación de Urquiza, con 13 provincias unidas bajo la idea del federalismo, o sea, todas iguales y con libre comercio en los ríos. Y del otro lado, el Estado de Buenos Aires, liderado por Mitre, que se cortó solo, se separó del resto y no estaba dispuesto a ceder ni un poquito de su poder, ni claro de su riqueza. Y al final, como casi siempre, todo se reducía a una cosa: la plata. Buenos Aires tenía el puerto, que era básicamente la caja registradora de todo el país. Y ni loco pensaba compartir esa fortuna con el resto de las provincias, a las que, para que se den una idea, llamaban con desprecio los 13 ranchos. Así que sí, en el fondo, la guerra era por el control de esa aduana. Bueno, la tensión siguió y siguió subiendo, hasta que todo, absolutamente todo, se iba a decidir en un solo lugar, en una batalla que hasta hoy es uno de los grandes misterios de la historia argentina. A ver, para entender cómo llegamos a Pavón, hay que ir un poquito para atrás. En 1859, Urquiza ya le había ganado a Mitre en la batalla de Cepeda y lo obligó a unirse al resto del país. Pero esa paz era de papel. Duró un suspiro. Al año siguiente, el Congreso Nacional no dejó entrar a los diputados de Buenos Aires y ¡pum!, estalló la guerra otra vez. Y así llegamos a septiembre de 1861, con los 2 ejércitos frente a frente de nuevo en Pavón. Empieza la batalla. Y todo, pero todo indicaba que la Confederación de Urquiza iba a ganar, y de manera aplastante. Su caballería, famosa por ser imparable, había hecho un desastre con las alas del ejército de Buenos Aires. La victoria parecía estar servida. Y justo ahí, en el momento clave, pasa algo que nadie puede explicar. Urquiza, el general, el líder, con la victoria prácticamente en el bolsillo, se retira. Simplemente se va del campo de batalla, sin dar una orden, sin decir por qué. Deja a su ejército, que estaba ganando, completamente solo. Del otro lado, Mitre no lo podía creer. La batalla quedaba por perdida. De repente, la había ganado. Sin su líder, el ejército de la Confederación se desmoronó, se desintegró. Y así, en un solo día, en un abrir y cerrar de ojos, el proyecto de una Argentina federal se murió. Y nació la Argentina centralista, la de Buenos Aires, que ahora tenía el camino libre para imponerse sobre el resto. Ahora, si
Si pensaban que con la victoria de Mitre llegaba la paz, se equivocan. Todo lo contrario. Lo que empezó fue un nuevo capítulo, uno de violencia sistemática, pensada para aplastar hasta el último foco de resistencia a este nuevo orden que se imponía desde Buenos Aires. El nombre oficial fue Campañas de Pacificación, un nombre bastante suave, ¿no? Porque en la práctica, de pacífico no tuvo nada, fue una imposición a sangre y fuego. El ejército de Buenos Aires se metió en las provincias para borrar sus autonomías, para imponer su modelo económico y, básicamente, para sembrar el terror. Pero claro, las provincias no se iban a quedar de brazos cruzados. La resistencia no tardó en aparecer, y su líder más conocido fue un caudillo llamado Ángel Vicente Peñalosa, más conocido como El Chacho, un gaucho rebelde muy querido por su gente, que defendía a los pobres y que estaba dispuesto a morir por el proyecto federal. Para aplastar esta resistencia, Mitre elige a un hombre clave, Domingo Sarmiento. Y para entender la mentalidad de la época, hay que escuchar esta frase que Sarmiento le escribió a Mitre. Se nos habla de gauchos. La lucha ha dado cuenta de ellos, de toda esa chusma de haraganes. No trate de economizar sangre de gauchos. Este es un abono que es preciso hacer útil al país. La sangre de esa chusma criolla, incivil, bárbara y ruda es lo único que tienen de seres humanos. Tremendo. Esto ya no era una guerra política, era una misión de exterminio contra gente que ellos veían como bárbaros. La campaña fue, como se imaginan, una carnicería total. Y al final, el propio Chacho Peñalosa fue acorralado en un pueblito de La Rioja y asesinado. Pero no terminó ahí. Para que el mensaje quedara bien claro, le cortaron la cabeza y la exhibieron en una pica en la plaza del pueblo de Olta. Era un aviso para cualquiera que osara pensar en resistir. He aplaudido la medida precisamente por su forma. Sin cortarle la cabeza a aquel inveterado pícaro y ponerla a la expectación. Las chusmas nos habrían aquietado en 6 meses. Una vez que la resistencia interna fue aplastada, digamos, una vez que limpiaron la casa, el nuevo Estado argentino se concentró en expandir sus fronteras. Ahora el objetivo era eliminar a los enemigos que quedaban, tanto adentro como afuera. Y para consolidar este nuevo poder hicieron falta 2 guerras más. Primero, la terrible guerra de la Triple Alianza contra Paraguay. ¿Por qué fue tan importante? Porque Paraguay tenía un modelo de desarrollo propio, industrial, autónomo, y eso era una amenaza directa al proyecto de Argentina, que era venderle materia prima al mundo. Había que eliminarlo. Y después vino la famosa conquista del desierto, básicamente una campaña militar para sacarle la Patagonia a los pueblos originarios, asegurar esas tierras para la producción y, de paso, duplicar el tamaño del país. Y aunque le pusieron conquista del desierto, esa zona no estaba para nada desierta. Además de los miles de muertos en combate, se calcula que al menos 15.000 indígenas fueron capturados. ¿Y qué pasó con ellos? Los trasladaron a la fuerza para que trabajaran como mano de obra barata en los ingenios azucareros del norte o como personal de servicio en las casas de las grandes ciudades. Y así, como una posta, a lo largo de 3 presidencias seguidas, se fue construyendo este nuevo estado. Mitre lo unificó a los golpes. Después vino Sarmiento, que le dio un barniz de modernidad con la educación pública y los ferrocarriles. Y finalmente Avellaneda, junto a su ministro de Guerra, Julio Argentino Roca, fue quien terminó de expandir las fronteras del país. Y así llegamos al final de este camino. Un proceso de construcción nacional que, si lo miramos desde el punto de vista de sus objetivos, fue exitoso. Pero el costo, tanto en vidas humanas como en lo político, fue altísimo. Para 1880, la foto era esta. Un país unificado, organizado, con un gobierno central que mandaba en todos lados y una economía que funcionaba como un relojito exportando materias primas al mundo. Pero, y este es un pero gigante, esta unidad se consiguió aniquilando sistemáticamente cualquier otra forma de pensar el país. La nación se construyó literalmente a sangre y fuego.
Así que la pregunta que nos queda resonando es inevitable. Sí, nació una nación, de eso no hay duda. Pero, ¿qué cicatrices dejó un nacimiento tan violento? ¿Qué herencias arrastramos de esa época? Y sobre todo, ¿cuánto de esa historia resuena todavía en la Argentina de hoy?